de la hidatidosis, van a ver que tenemos como dos formas, ¿no? Tenemos lo que sería la enfermedad que da su hospedero definitivo, que sería el perro, y la enfermedad que nos provoca a nosotros, hospederos intermediarios, hospederos accidentales, que se llama, que se denomina per se hidatidosis. Entonces, esto es como un concepto importante. La hidatidosis en nosotros es una parasitosis tecidual, o sea, quiere decir que nos va a afectar a los tejidos, principalmente, sabemos que el hígado, ¿no? Por frecuencia, pulmón, pero bueno, se puede alojar en cualquier órgano de la economía. Es una parasitosis permanente y de lenta evolución, o sea, es una parasitosis crónica. La mayoría de las infecciones se dan en niños, después vamos a ver por qué, y bueno, se empieza a desarrollar el quiste hídatico muy crónicamente, crece más o menos 1 centímetro por año, se dice, y bueno, por eso presenta una lenta evolución. Y lo que es importante es que esta tenia, que se llama Echinococcus granulosus, su forma larvaria es la que nos va a producir la enfermedad. ¿Está? Entonces, vamos a hablar un poquito primero, me parece, de lo que es el agente, y para esto nos tenemos que adentrar un poquito en la taxonomía. Vieron que nosotros, cuando decimos, bueno, consideramos a los parásitos, dentro de los parásitos hay un grupo que es el grupo de los helmintos o de los gusanos. Este grupo de helmintos lo vamos a clasificar en dos grandes filum, que se llaman. Tenemos el filum de los nemátodes o nematodos, que son los gusanos redondos, ¿tá? Como por ejemplo, estábamos viendo el ascaris, el oxiuro la semana pasada, bueno, las lombrices, ¿no? Son todos los gusanos redondos. Y después tenemos otro filum, que es este que se llama platelmintos, que son los de los gusanos planos, ¿tá? Son gusanos, justamente su cuerpo es aplanado, semeja una cinta, y dentro del filum platelmintos los podemos dividir en dos grandes grupos, que son los que vamos a ver esta clase, que son los céstodos y los tremátodes, ¿tá? Los céstodos se caracterizan por tener varios segmentos. ¿Qué quiere decir? Acá los vemos, por ejemplo. Este es un adulto de Echinococcus granulosus. Acuérdense que nosotros vamos a... La hidatidosis es la parasitosis provocada por la forma larvaria de este adulto, ¿tá? O sea que en su ciclo vamos a tener un huevo, una larva y un adulto, ¿tá? Las larvas son muy complejas y no son acostumbrados a las larvas de otros parásitos que acostumbramos ver. Pero bueno, vamos a ver primero cómo es la forma adulta para después irnos a las otras. El adulto de Echinococcus granulosus va a parasitar al huésped definitivo, que ¿cuál es? ¿Cuál es el huésped definitivo? Perro, o los cánidos. Los perros, ahí está, y otros cánidos, porque justamente Echinococcus granulosus bueno, granulosus la especie que tenemos nosotros acá, pero hay otras especies a nivel mundial y que pueden afectar también, por ejemplo, cánidos salvajes, lobos, etc. ¿Está? Y eso es el hospedero definitivo. El hospedero definitivo, ¿se acuerdan que le llamamos a aquel que aloja el estadio adulto del parásito? ¿Está? En el caso de los helmintos, y le llamábamos hospedero intermediario al que alojaba las formas larvarias, ¿tá? Que eso seríamos nosotros y otros animales herbívoros. Entonces, este es el adulto Echinococcus granulosus, dijimos que es un helminto, que dentro de los helmintos es un platelminto, ¿tá? Porque es un gusano chato, y dentro de los platelmintos es un céstode. Entonces, ¿cómo están? Los céstodes son un grupo de platelmintos que tienen cosas en común, que están formados a partir de varios segmentos. Por ejemplo, acá tenemos la cabeza, acá estaría el cuello, y acá tenemos estos segmentos que se llaman proglótides, los segmentos corporales les llamamos proglótides, y tienen en común que son hermafroditas, ¿tá? Entonces, tenemos, por ejemplo, el adulto de Echinococcus granulosus, que es muy chiquito, mide 3 a 5 milímetros, está conformado entonces por la cabeza, que la cabeza es muy chiquitita, tiene, siempre decimos, el tamaño de una cabeza de alfiler, y que tiene estas cosas que ven acá, que no sé si después lo tenemos más, pero no, que en realidad se ve que es una doble corona de ganchos, y tiene 4 ventosas, acá vemos 1, 2, y del otro lado tendría 2 más. Estas ventosas y los ganchos, ¿para qué le sirven al adulto? Para pinchar la piel, ¿no?
Para penetrar la membrana intestinal. Ahí está, sí, con los ganchitos, en su forma de embrión se va a abrir en paso a la pared del intestino, pero le sirven también los ganchos y las ventosas, más que nada las ventosas, para poder fijarse a la pared intestinal del hospedero definitivo, ¿tá? La pared intestinal del perro, más específicamente va a estar a nivel duodenal o en los primeros segmentos ahí del intestino delgado, ¿tá? Entonces para eso le sirven estas ventosas que tiene ahí en la cabeza. Después tiene la doble corona de ganchos, ahora vamos a ver bien cómo son los ganchos. Tiene un cuello, y este cuello, en lo que son las tenias o los éstodes, es importante porque son la porción generatriz o regeneradora del resto del cuerpo del bicho. ¿Qué es lo que pasa? Este cuello va a ir formando todos los demás segmentos que les denominamos proglótides, ¿sí? A medida que el cuello que está lleno de células madres, pluripotenciales, etcétera, empieza a ir formando los segmentos, a medida que estos segmentos se van alejando de lo que sería la cabeza, empiezan a ir madurando, ¿sí? Esto en las teñas, por ejemplo, en la teña saginata o en la teña solitaria, la que le llamamos la solitaria, que después vamos a ver en otra clase, estos segmentos son muy largos, vieron que las teñas pueden llegar a medir hasta 10 metros más o menos. En el caso de Echinococcus granuloso, vieron que es muy chiquito y generalmente tiene 3 segmentos, un segmento inmaduro, un segmento maduro y un segmento grávido. ¿Y esto por qué se llama así? Porque en realidad a medida que van madurando los segmentos, se van generando los órganos de la reproducción. Dijimos que son hermafroditas, cada uno de los segmentos va a tener un aparato masculino y uno femenino, y se pueden autofecundar o fecundar entre las proglótides. La última proglótide es esta que ven acá bien oscura, que es la proglótide grávida, que se llama, que es la proglótide que va a tener todos los huevos del gusano, ¿tá? Entonces, se entiende que son hermafroditas y que cada teña puede en realidad constituir y formar sus propios huevos, que estos segmentos después, el segmento grávido se desprende y sale a través de las heces del perro, a través de las materias fecales del perro, y queda en el ambiente. Enseguida se rompe y se sueltan todos los huevos que estaban acá adentro y quedan contaminando la tierra, etc. ¿Tá? Entonces, estos huevos van a ser después la forma infectante para los hospederos intermediarios. ¿Tá? Entonces, el estróbila serían el cuerpo. Este cuerpo que está formado por segmentos, tenemos un segmento inmaduro, uno maduro y uno grávido, en el caso de la teña de Echinococcus granuloso. Este adulto, acuérdense que va a estar en su hospedero definitivo, que va a ser el perro. ¿Tá? Nosotros nunca vamos a albergar a un adulto de Echinococcus granulosos. ¿Entienden esto? ¿Cómo está formado y eso? Profe, disculpa, ¿dijiste que el estróbila le dijiste al cuerpo? Sí. Estaba formado por los se llama al conjunto de segmentos, ahí está, de proglótides que forman el adulto. Entonces, acá desde el cuello hasta el grávido. Profe, el cuello no lo contamos, lo vemos como un segmento aparte. Carolina levantó la mano y alguien más creo que levantó la mano. Sí, también me quedó como la duda. ¿Serían 2 proglótides, un cuello y la cabeza? Son 3 la parte del cuello también es el proglótide. El estróbila está formado por 3 proglótides, la madura, la inmadura y la grávida. Ay, que se me bien. Ahí, ¿está? ¿Entienden eso? ¿Alguien más levantó la mano que como que...? No, profe. Una pregunta. ¿Los huevos son los que se llaman escólices? No, los huevos son huevos. Ahora vemos a qué se le llaman las escólices. Juan Pablo levantó la mano, me parece. ¿Eras vos, Juan Pablo? Sí. Era yo. Me voy a poner los auriculares. Bueno, entonces tienen que entender que el adulto va a estar solamente en el perro, en su hospedero definitivo, en el perro o en otros cánidos. Bien, entonces, entendiendo el adulto, tenemos acá. El género Echinococcus
tenemos 4 especies, nosotros en Uruguay solo tenemos Granulosus, pero van a leer que, por ejemplo, Echinococos multilocularis va a estar en gran parte de América Latina y forma otro tipo de quiste hidático que después vamos a ver. No importa, pero tengan en cuenta que cada una de estas, de cada especie puede tener una especificidad de hospedero, de hospedero definitivo y de hospedero intermediario también. ¿Está? Están poniendo cosas en el chat y yo no... No, era por si a alguien le había quedado la duda. Lo escribí ahí. Ah, está. Creo que no está Camila, así que si me pueden avisar si hay preguntas en el chat, les agradezco mucho. Bueno, entonces dice, siendo el hombre un hospedero accidental o paraténico, que se llama. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver igual el ciclo, así nos entrega. Tenemos el adulto, acá tenemos los huevos, estos huevos que dijimos que van a estar acá, en la proglótide grávida, y que van a salir con las heces del perro. Son huevos que miden más o menos de 30 a 40 micras, son bastante grandes, ¿se acuerdan que el trypanosoma medía más o menos 20 micras y estos son más grandes? Estos huevos tienen una forma redondeada, tienen esta cubierta externa que se llama, que tiene como unas rayitas, que parece como la rueda de una bicicleta, que se le llama cubierta externa radiada, tienen un color marrón, que bueno, que se tiñen a veces con los pigmentos biliares, y lo que es importante es que estos huevos tienen adentro el embrión de este bicho, el embrión hexacanto. ¿Qué significa hexacanto? Esto, que tiene 3 pares de ganchitos, o sea, tiene 6 ganchos. ¿Sí? Estos ganchos que se acuerdan que estaban a nivel de la cabeza del adulto y que bueno, que les va a servir después para abrirse paso en el intestino y poder adherirse a la pared del perro. Intestinal. Sí, entonces, igualmente, justamente... Del perro y del humano también, ¿no? En el humano no hay adulto. Sí, en el porque humano el humano no alberga al adulto. Exacto. Pero el huevo sí. Estos ganchitos después van a formar lo que son los protoescólices, que son como las cabecitas. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el quiste. Lo que tienen que entender es que los huevos son huevos embrionados que tienen el embrión de lo que sería el adulto y que tienen 3 pares de ganchos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que no se pueden diferenciar de otros de la misma familia de Taenia. O sea, nosotros tenemos los huevos de Taenia saginata, los huevos de Taenia solium, de la que le llamamos no solitaria, que bueno, que son iguales en realidad los huevos. Esto nada para nosotros para saberlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La larva del adulto de Echinococcus es lo que nosotros le llamamos hidátide. El quiste hidático es cuando se genera una reacción del hospedero y se forma la membrana adventicia. O sea, la membrana adventicia junto con la hidátide sería el quiste hidático. La larva se le llama hidátide. Entonces, esta larva en realidad es como una gran vesícula que está formada por un continente y por un contenido. ¿A qué le llamamos continente? A lo que serían las membranas que va a tener esta larva por fuera. Tenemos la membrana cuticular, que empieza a formar el parásito, y nosotros lo vemos acá en el ciclo. Nosotros, ¿cómo podemos llegar a formar el quiste hidático? ¿Qué tiene que hacer el hospedero intermediario para que se forme el quiste hidático? ¿Con qué nos vamos a infectar? Dijimos. Con los huevos. Con los huevos, ahí está. ¿Se acuerdan que ese huevo tenía un embrión, no? Entonces nosotros ingerimos el huevo y ¿qué pasa ahí? Se genera la respuesta inmune esa con los fibronectina que se le ponen acá, no sé. Va a formar el quiste. Se empieza a formar el quiste. Nosotros siempre a partir del huevo vamos a formar el quiste. Pero no se traslada. Nosotros ingerimos el huevo, ahí está, nosotros ingerimos el huevo y a nivel del duodeno, por la bilis, pH, etcétera, se va a liberar el embrión hexacanto, que dijimos que tenía los 6 pares de ganchitos. Este embrión con sus ganchitos lo que hace es queda libre en el intestino, perfora la pared intestinal y va por los capilares. Entonces, ¿hacia dónde llega cuando empieza a hacer ese pasaje? Al hígado.
al hígado. Bien, tiene un primer paso hepático. ¿Y qué puede pasar? Se puede quedar ahí en el hígado o puede seguir a través de la circulación, llegar al pulmón, ¿sí? O bueno, que es el segundo paso y es el segundo lugar en frecuencia después de formación de quistes hidáticos, o después, o puede seguir en realidad y pasar a la circulación general y alojarse en cualquier órgano. Se puede alojar a nivel de vejiga, a nivel de huesos, hasta se ha visto en sistema nervioso central, etc. No es lo más frecuente, ¿está? Pero lo que importa es esto, que a nivel del intestino se va a liberar este embrión que va a pasar a través de los capilares y que por la circulación va a llegar al hígado en primer lugar y después puede seguir pasando hacia otros órganos, ¿está? Entonces, siempre a partir del huevo se va a formar la larva o hidátide, ¿está? Entonces, es como que este embrión empieza a formar se empieza a imaginar a formar una gran vesícula que está compuesta por una membrana cuticular, que es esta que está más por fuera, una membrana prolígera, este sería el continente de la hidátide que le llamamos, son las membranas, y después dentro se empiezan a formar estas que serían vesículas prolígeras y vesículas hijas. Entonces, ahora vamos a ver bien qué serían estas cosas. Vieron que es como muy complejo lo que sería el estado larvario, ¿no? Porque ellos es como que buscan perpetuar la especie, porque a partir de un solo huevo, después se pueden, cuando el perro se alimenta de un quiste hidático, de vísceras que contienen el quiste hidático, puede comer varias de las cabecitas que se llaman protoescólices y puede alojar miles de parásitos adultos, ¿sí? Entonces es como el parásito hace en sí como si fuera una amplificación para poder perpetuar, ¿no?, la especie al ser un ciclo tan complejo, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que la hidátide es la larva del Echinococcus y que el quiste hidático está dado por la hidátide más la adventicia, ¿qué sería la adventicia, dijimos? Parte del El huésped. tejido del humano. Ahí está. Quistes. Bien. La reacción tisular, la reacción inflamatoria que hace el hospedero, que intenta como albergar lo que sería el quiste hidático, ¿no? Entonces, el bicho no es bobo, ¿no? Hace toda esta membrana cuticular también como para poder defenderse del sistema inmune, que no permite el pasaje de algunas cosas, pero sí permite, por ejemplo, el pasaje de nutrientes para que la larva se pueda seguir desarrollando, ¿está? Entre la membrana adventicia que forma el hospedero y la membrana cuticular, queda como un espacio que no se ve, pero que a nivel quirúrgico se puede separar, y puede ser como un plano de separación para poder tratar de quitar el quiste quirúrgicamente. A veces este espacio, si el quiste se infecta, se puede llenar de pus, por ejemplo, y bueno, etc. Pero bien, esta es la membrana cuticular, entonces, ¿qué dijimos? Esta membrana tiene un color blanquecino, que es semejante a una clara de huevo, una clara de huevo cocida, que se le dice, y esto porque lo van a encontrar en los libros más viejos de semiología, que cuando a nivel pulmonar hay un quiste hidático y se puede romper, el paciente expectora lo que sería la vómica hidática, que es todo el líquido que tiene el quiste, y restos de membrana cuticular, con esa forma de clara de huevo, que antes era, que es patognomónica de un quiste hidático pulmonar. ¿Tá? Esto ya es súper infrecuente y casi no se ve. Patricia levantó la mano. Sí, ¿en qué momento entonces pasaría a ser del huevo a la larva? Bueno, cuando llega y se aloja en el tejido, ahí empieza a darse todo ese proceso. Este proceso que demora mucho tiempo, ¿tá?, en formarse. O sea que cuando llega al hígado, ahí recién empezaría el estado larvario, digamos. Exactamente, sí. Exactamente, demora meses en formarse todo esto, y ahora vamos a ver cómo se forma, ¿no?, del todo, porque después vamos a ver que hay quistes hidáticos que se le llaman fértiles y otros infértiles. Los fértiles son los que cuando el hospedero definitivo los come, después puede desarrollar los parásitos adultos, ¿tá?
Los quistes fértiles tienen estas cosas que se llaman protoescólices, que en realidad son las cabecitas del gusano adulto. ¿Cómo se forman? Bueno, la hidátide empieza a formar esta membrana que se llama membrana prolígera, que va a ir a dar lugar a todo lo que serían los elementos fértiles que dijimos del quiste. Entonces, va a dar lugar a los protoescólices. ¿Se acuerdan que el escólice le llamábamos a la cabeza del adulto? El protoescólice es lo que está antes o sea, lo que viene un paso antes, ¿no? De formar el escólice, que en realidad es justamente la cabecita, pero como invaginada, ¿tá? Ahora vamos a ver una foto. Entonces, se pueden desarrollar directamente de la membrana prolígera o pueden desarrollar vesículas prolígeras, que es como que adentro de toda la hidátide se empiezan a formar vesículas, y dentro de estas vesículas se empiezan a formar lo que serían los protoescólices. ¿Tá? Después tenemos, por ejemplo, que si esta se desprende y empieza a formar una membrana cuticular, a esto se le llama una vesícula hija, ¿sí? Esto demora mucho tiempo en formarse, y a veces lo empieza a hacer el quiste cuando ve que no tiene muchos nutrientes, y es como que el bicho está esperando ser comido por un hospedero, por un hospedero definitivo, para seguir perpetuando el ciclo. ¿Tá? Entonces al quiste fértil le llamamos al que empieza a desarrollar todo lo que son las vesículas prolígeras. Entonces, si vamos acá para que les quede un poquito más claro, acuérdense en que el hidátide es la larva del Echinococcus, y que en nuestro medio va a tener una sola vesícula, pero habíamos hablado que hay otra especie de Echinococcus que es la multilocularis, que bueno, que puede formar como varias vesículas en pacientes que están en otra parte, ¿no?, del mundo. Nosotros no lo vemos. Y que tenemos el continente, que está dado por las membranas, la cuticular, que es esta membrana externa, que permite como aislarlo en alguna parte de nuestro sistema inmune, de las bacterias, etcétera, pero que también le permite el paso de los nutrientes. Tenemos la membrana prolígera, que es esta que va a generar todo lo que es el contenido de la hidátide, las vesículas prolígeras, los protoescólices, que son los elementos infectantes, que cuando el perro come los protoescólices, cada uno de estos va a formar un parásito adulto, y el líquido hidático, que bueno, está lleno de sales, proteínas, etc. Entonces, todo esto es el contenido, ¿no? El líquido, las vesículas, prolígeras, las vesículas hijas, que son vesículas que tienen la membrana prolígera y la membrana cuticular, los protoescólex, que van a formar también la anilla hidática, ¿sí? Disculpa, ¿protoescólex y protoescólices es lo mismo? Sí, es lo mismo. Mira, Ahí va. acá tenemos, Perfecto. en un corte histológico, como ven la membrana cuticular, como ven la membrana prolígera, que es bien finita, y acá como tenemos una vesícula hija, y estos son los protoescólices, ¿tá? Que son como las cabecitas del gusano invaginados. Acá la ven en un directo en fresco, por ejemplo, si nosotros nos mandan... ¿Y de ahí cuáles serían los ganchos? Y los ganchitos están acá adentro, está como imaginada, pero están como acá adentro. A veces podemos ver los ganchos sueltos también en el líquido. ¿Vieron? Acá tenemos también, acá están los ganchitos. Ahí va, gracias. Entonces, acá estaba la foto del ciclo. Tenemos la larva o hidátide, que va a ser producto de la ingestión de los huevos del adulto por parte de los hospederos intermediarios, o de nosotros, que más que hospedero intermediario nos llamamos hospedero accidental. ¿Saben por qué eso? Porque en realidad el parásito no cumple su ciclo dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no se cumple el ciclo? Esto porque, o sea, para que se cumpla el ciclo, el perro se tiene que tomar la larva. Ahí está. A ver quién más. Estrella y alguien más levantó la mano. Y Oscar. Claro, que normalmente el perro no va a venir a comer nuestras vísceras, entonces no se va a cerrar el ciclo. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? En algunas tribus de África, en algunas tribus de Kenia, lo que pasaba era que no enterraban a los muertos, entonces iban lobos salvajes y comían los cadáveres, y si ahí habían quistes ciáticos a nivel hepático, bueno, etcétera, ahí el ciclo se perpetuaba, ¿tá? O se perpetúa.
En el caso, bueno, de acá no, esto no sucede, por eso decimos que somos un hospedero accidental, ¿está? Y bueno, los hospederos intermediarios más frecuentes tenemos la oveja, la vaca, y bueno, en algunos lugares pueden ser otros, ¿está? Entonces, tenemos que el perro se contagia comiendo las vísceras que van a tener quiste hidático, ¿está? ¿Qué es lo que pasa a nivel del perro? Bueno, se rompe. Bueno, el perro justamente cuando está comiendo, ¿no? Rompe el quiste, etcétera. Todo lo que va a comer, todos esos protoescólices a nivel intestinal se van a adherir con sus ganchos a nivel de la mucosa intestinal, y este parásito, ¿se acuerdan que va a formar con su cuello, va a ir a formar todo lo que son los elementos que vienen después de la estróbila, ¿tá? Entonces va a llegar un momento que va a tener el útero cargado de huevos, este segmento grávido se va a desprender con las heces, acá tenemos los proglótides, y se van a desintegrar enseguida los proglótides y van a salir los huevos que van a quedar en el ambiente. ¿Está? En el ambiente, dígase tierra, dígase agua, también que los animales van a estar en contacto ahí con todo esto contaminado, y al ingerir los huevos va a pasar todo lo que dijimos, ¿no? Se va a liberar el embrión hexacanto, que va a entrar por la pared intestinal, por los capilares va a ir a la circulación hepática, y de ahí puede seguir, se puede alojar ahí en el hígado o puede seguir a otras vísceras. Juan Pablo. Yo tengo una duda. ¿Los huevos sobreviven a cualquier temperatura fuera de las heces del perro? Porque no me queda claro. O sea, en cualquier a parte. temperaturas. La pregunta es si existe una temperatura preferencial para que los huevos no algún país tropical o esto, o no sé. No sabría decirte. Hay, por ejemplo, hay especies de Echinococcus que viven a nivel de Polo Norte. Ahí está. Lobos de por ahí. No me parece, quizás climas muy extremos, etcétera, pero no es algo que tenga claro que bueno, que tenga mucho que ver en el ciclo. ¿Se acuerdan que habían vectores mecánicos, por ejemplo las moscas, que podían transportar a nivel de las patas, que queden pegados a los huevos, y ahí como transportar el huevo hacia otro lugar y contribuir a la dispersión también? María Eugenia levantó la mano. Sí, una pregunta. Cuando se desprende la proglótide grávida, que bueno, que es la que va a las heces, ¿qué sucede con la cabeza que queda en el perro? La cabeza se queda con el cuello, y ese cuello empieza a formar los segmentos de vuelta. Y a medida que los segmentos van madurando, se empiezan a fecundar y se genera una proglótide grávida, ¿tá? Un útero cargado de Sigue huevos. perpetuando. Se sigue perpetúa. perpetuando. Perfecto. ¿Qué es lo que antes había una medicación, que ahora no fue el nombre, que lo que hacía era desprender el adulto entero, porque si nosotros, no sé, por ejemplo, damos algún fármaco que no haga que no mate el bicho, que el bicho quede adherido a nivel de la mucosa por la cabeza, sabemos que se va a continuar regenerando. Antes lo que se hacía era dar un fármaco que ahora no me acuerdo el nombre, que lo que hacía era desprender el parásito entero. Y ese parásito quedaba ahí en el ambiente, y ahí había que meter químicos y eso, porque quedaban todos los huevos, etcétera. Ahora el praziquantel lo que hace es como desintegrar. El praziquantel lo que hace es desintegrar toda la teña, y bueno, no tenemos ese problema de que quede todo contaminado, porque queda como todo el gusanito ahí íntegro en el ambiente, que claro, es un problema, porque en el segmento grávido podemos tener hasta 800 huevos, una cosa así. Muchísimo. Y al perro no lo invade, no llega al hígado, ni se hacen quistes, ni nada de eso. Eso Lo iba va a a tener preguntar. a nivel intestinal. En el perro, ¿qué era lo que le generaba justamente? Él va a tener a nivel intestinal solamente el parasitismo. Hay perros que pueden tener muchísimos adultos, porque imagínense en que tragándose un quiste hidático que sea fértil, con todas estas con las vesículas hijas que contienen los protoescólices, con
montones de protoescolices, puede generar muchísimos adultos a nivel intestinal. Y todos esos adultos después van a desarrollar su segmento grávido y vamos a tener todos los huevos ahí. ¿Está? Pero bueno, lo que tiene que quedar bien claro es cómo nos contagiamos nosotros y cómo se contagia el hospedero definitivo. ¿Está? Siempre nosotros u otros hospederos intermediarios que vamos a desarrollar la enfermedad quistidático, nos tenemos que contagiar comiendo los huevos. ¿Está? Del huevo van a ser la larva. ¿Cómo se contagia el hospedero definitivo? Comiendo lo que es la larva o comiendo el quistidático, que va a estar a nivel de las vísceras crudas, ¿no? Lo que le llamamos las achuras crudas, entonces por eso decimos no le den de comer eso a los perros, que se gaste mucho o se daba, ¿no? Ahora la gente tiene bastante conocimiento de eso también, pero que bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir y hacer por el tema de la prevención? Generalmente siempre decimos que es una enfermedad que se contrae más que nada en la niñez porque ahí los niños están como más frecuentando el lugar, ¿no? De los perros, etc. Montserrat levantó la mano y no sé quién más. Sí, mi Montserrat. pregunta era, entonces, como nosotros solamente nos podemos contagiar del huevo y no de la larva, ¿no existe el contagio a través del consumo de vísceras o productos animales mal cocidos? No, Porque ellos no, tienen larva. ahí está, eso sería un error. Siempre cuentan de un cirujano que iba a dar una prueba de grado 2 de cirugía que le habían dado para evaluarle a un paciente con un quistidático, y él le contó al paciente que, bueno, que a manera de prevención que no coma achuras crudas, y claro, lo hicieron perder porque obviamente no es la forma en la que nosotros nos contagiamos. Hay que decirle, si está en campaña, si está en faena, etcétera, que no le dé las achuras a los perros, ¿está? Eso es lo principal. Y en nosotros, obviamente, el lavado de todo lo que son las frutas o verduras, ¿no? El cercado, pero después vamos a ver bien ¿no? El cercado de todo lo que son las huertas, etcétera. Bien, entonces, ¿alguna pregunta del ciclo, de lo que es la hidátide? ¿A todos les queda claro cómo es la larva, cómo está formado el quistidático? Sí, una pregunta, o sea, la enfermedad, porque al principio arrancaste la clase diciendo que era una enfermedad crónica y está de permanente y lenta evolución. Entonces, pero cuando la persona se opera, o sea, no sigue avanzando. Ah, no, eso depende, porque después vamos a ver que hay quistes ciáticos que sí que se pueden operar, y hay otros que bueno, que hay que tener criterio, porque si comprometen estructuras, por ejemplo, alguna arteria de gran calibre, bueno, eso todo lo decía, ¿no? A nivel del cirujano, pero a veces no se puede sacar todo el quiste, se deja un poco de cutícula, eso depende, ¿está? Y a veces hay, por ejemplo, ahora vamos a ver, pero siembras de quistes a nivel de todo el peritoneo, donde bueno, se hace tratamiento médico, ¿sí? Pero decimos que es una enfermedad crónica porque se va desarrollando muy lentamente, y que cuando el paciente tiene síntomas, generalmente lleva más de 10 años con el quiste, ¿está? Oscar levantó la mano. Yo tengo una duda, Ani. Sí, La hidátide, o sea, todo el conjunto que forma la larva, o sea, la vesícula, exacto. ahí va. Está. Y ese tejido, digamos, de la membrana cuticular y todo eso, eso sería quiste también, o sea, es tejido formado por tejido del hospedero. Lo único que forma el hospedero es la adventicia, La ¿tá? adventicia, La membrana adventicia es todo lo que es lo único que forma el hospedero. La hidátide es sinónimo de larva. Larva es igual a hidátide. La hidátide está formada por la membrana cuticular, por la membrana prolígera, y después puede estar formada también por las vesículas prolígeras, las vesículas hijas, que están formadas por una membrana prolígera y por una membrana cuticular, que hace el bicho, y que quedan sueltas acá a nivel del líquido, ¿no? Que tiene la hidátide, y bueno, y todos los protoescólices, ¿tá? Todo esto es la hidátide, y cuando el hospedero hace la adventicia, a eso le llamamos quiste hidático.
Impeca, gracias. Bien. ¿Alguno puso pregunta en el chat o algo? Bien. Entonces, hablando de esto, tenemos, bueno, ¿cuáles son los huéspedes definitivos? Ya lo dijimos, los intermediarios, acá en nuestro medio, que siempre vamos a tener la forma larvaria y el accidental que somos nosotros. Después, bueno, van a ver, no importan los fenotipos hay distintos fenotipos de Echinococcus a nivel mundial. Los factores de riesgo, el estrecho contacto del huésped definitivo con el hombre, que se da fundamentalmente en la niñez, antes se hacía screening a nivel de los niños con ecografías, y por eso, bueno, se dio mucho el diagnóstico en algunos sectores del interior, por ejemplo. De riesgo es estas faenas no clandestinas, la matanza de animales por consumo familiar, sin la inspección veterinaria debida, ¿no? Sabemos que en los mataderos, todo esto, hay un veterinario que está controlando los animales, ¿no? Y se fija si tienen o no quistidático. La alimentación de los perros con las vísceras crudas, ¿no? Y bueno, y también es importante que la gente desparasite los perros con praziquantel, que es un fármaco que lo que hace es ir contra las teñas, ¿no? Va a matar las teñas, entonces va a matar a todos los equinococos. Esto que hablábamos del cultivo de hortalizas en quintas familiares, tratar de que estén lejos de los canes, lavar bien la fruta y la verdura. Siempre, acá es como distinto que cuando hablaban en Bacte, capaz cómo hacer la higiene. Acá siempre lo que decimos es que como son elementos grandes, lo que tenemos que hacer es un lavado por arrastre. En la canilla ponemos la lechuga, el tomate, etcétera, y que todo vaya por arrastre, y esto va a correr para huevos del mintos, para quistes de protozoarios. Y bueno, siempre lavarse las manos. Se lava por arrastre, pero ¿cómo puedo estar segura de que quedó bien limpio? Sin tenerlo 3 horas bajo agua. Vamos a encerrar arrastrando la verdura por la casa ahí. No, ¿sabés qué hago? Yo las dejo, como que las froto con mi mano e intento que el agua corra y bueno, y trato de decir, bueno, un tiempo prudencial y un lavado prudencial que más o menos a uno le parezca que quedó más o menos limpio, pero siempre ese es mi miedo, que no quede bien. Si lo haces por arrastre, ya está, estás haciendo bien, porque a veces uno no lo pone, hay mucha gente que lo pone solo agua con un poquito de hipoclorito y piensa que ya está, y no, hay que lavarlas por arrastre. Esto corre para la toxoplasmosis, también súper importante, para el tema de la prevención de toxoplasmosis, por ejemplo, en las embarazadas, después la vemos. Entonces, bueno, acá tenemos los mecanismos de agresión, ¿no? ¿Cómo puede causar enfermedad en nosotros tener el quistidático? Y esto depende mucho de la localización en donde se encuentre. Si nosotros tenemos quistes, algunas veces quistes a nivel hepático, donde se pueden localizar a nivel de determinado segmento, lo que pueden hacer es ir comprimiendo estructuras, por ejemplo, comprimir la vena porta y causar trombosis de la vena porta, bueno, comprimir alguna otra estructura y por esta compresión no generar enfermedad. Ahora vamos a ver otras complicaciones. A distancia, acción química, ¿qué es lo que pasa a veces? Cuando nosotros tenemos que sacar el quistidático a nivel quirúrgico, tienen que evitar que este quiste no se rompa. Porque ¿qué es lo que puede pasar en nosotros? Si un quiste se rompe, se van a liberar todo lo que son, todo el líquido hidático. Vieron que dijimos que este quiste trata como de, la larva como de esconderse un poco del sistema inmune, ¿no? Entonces si nosotros rompemos un quiste hidático y salen todos esos antígenos, y nuestro sistema inmune los detecta, podemos hacer un shock anafiláctico, ¿está? Entonces, esto es súper importante y por eso muchas veces que en el becerril dice que no está indicado el tratamiento médico antes del acto quirúrgico, acá sí se hace, ¿tá? Por eso mismo, unos días antes y ahí durante el acto, por esto, ¿tá?
Entonces, después podemos ver lo que son las técnicas quirúrgicas para poder sacarlo, pero bueno, es un mecanismo de agresión. Después, bueno, la acción bacterífera, que esta siempre va a estar en la mayoría de los parásitos, pero otra cosa de los que les quería hablar, acá, es esto, es la hidatidiosis primaria, que es la que se produce, la típica, ¿no? Que va a estar alojada a nivel del hígado o a nivel del pulmón, etc. Y después tenemos las hidatidiosis secundarias, que es cuando se rompe un quiste hidático fértil. Este quiste hidático que nosotros decíamos que tenía protoescólices, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a partir de un protoescólice en un hospedero intermediario, en nosotros, nunca se va a desarrollar un gusano adulto, pero sí se puede desarrollar otra larva, otra hidátide, ¿está? Entonces, si nosotros rompemos un quiste, por ejemplo, hepático, a nivel abdominal, estos protoescólices se pueden ir a alojar, por ejemplo, a nivel del peritoneo, y cada protoescólice puede formar una hidátide, otra larva, ¿tá? Entonces ahí tenemos una siembra y tenemos muchísimos quistes que se empiezan a formar, quistes hidáticos ahí. Entonces imagínense, porque va a ser súper complejo, porque obviamente no se van a poder sacar todos, hay que hacer tratamiento médico, que a veces no funciona bien, entonces es una complicación bastante grave, ¿tá? Pero sepan que si se rompe un quiste fértil, de cada uno de estos protoescólices, estos bichos pueden generar otra larva y otro quiste hidático. Después tenemos la hidatitis. ¿Sí? ¿Eso Sí. sería un riesgo de la cirugía, Ani? Sí, de la cirugía o por algún traumatismo que se rompa también, que puede pasar, si son quistes que están como bastante, más como superficiales y no tan adentrados. Después tenemos la heterotópica, que es el cambio de lugar del quiste, por ejemplo, que se caiga el quiste, pero que se caiga íntegro a nivel peritoneal, que se caiga y que no se rompa la membrana cuticular. Entonces ahí no se rompe, no se generan otros quistes, queda ese ahí, pero en otro lugar, ¿tá? Que a veces pasa con los quistes hepáticos que están más superficiales y se caen a nivel del peritoneo. ¿Entendió esto? Sí. Bien. Y el Muy shock bien, entonces. anafiláctico, perdón, ¿el shock anafiláctico se da cuando se rompe también el quiste o cuando interviene el sistema inmune? Cuando se rompe el quiste, sí, y se liberan todos los antígenos juntos. Se liberan Ahí. todos los contenidos del quiste, ¿no? Juntos. Bien. Entonces, tenemos el diagnóstico. Siempre tenemos los mismos pilares, ¿no? Clínico y epidemiológico. Acá tenemos, bueno, más que nada, ¿no? Población rural, le preguntamos los hábitos, ¿no? Si se hacen faena, etcétera. Y después, imagenológico, hay que sospecharlo siempre. Radiografía se hace más que nada a nivel pulmonar, pero bueno, hoy en día contamos con la tomografía. La ecografía, que es una buena herramienta que, ya les digo, se hacía de screening mucho cuando era más prevalente la enfermedad, pero bueno, y puede ser un hallazgo también ante síntomas a nivel hepático que tenga la persona. Se hace la ecografía y bueno, se ve. Ahí después van a ver, no sé cómo es, no se enloquezcan mucho con las clasificaciones ecográficas, que nadie se las va a preguntar. ¿Tá? Tiene que ser un técnico entrenado, esto sí, porque se pueden confundir con otros tipos de quistes. Y que es importante, bueno, nunca generar una punción sin saber, ¿no?, que es un quiste hidático, sin la sospecha, porque podemos generar también la ruptura. Y después tenemos el pilar de laboratorio, que puede ser con métodos serológicos o el parasitológico, que es cuando nosotros podemos llegar a obtener el contenido del quiste hidático y lo podemos visualizar, que ese es el diagnóstico de confirmación. Estos son, nada, los estadios de diagnóstico ecográfico, como tenemos el quiste, y después este quiste a la larga se puede terminar calcificando. Puede generar elementos fértiles, que tenga las vesículas prolígeras, por ejemplo, pero después se termina por calcificar. Esto como a la larga evolución. Algunos quistes, por ejemplo, pueden no desarrollar nunca los elementos fértiles. Acá tenemos, bueno, a nivel de una tomografía, la radiografía de tórax, ¿no? Como podemos tener este quiste a nivel pulmonar. Y antes era muy típico esto que les contaba de la vómica hidática, y bueno, no hablamos mucho de la clínica,
Pero bueno, va a generar más que nada los síntomas por compresión. A nivel hepático puede comprimir la vía biliar, generar terminar generando ictericia, por ejemplo, dolor abdominal, etc. Hay algo muy complicado que es la etidosis a nivel óseo, porque el tratamiento quirúrgico es muy difícil y generalmente se intenta hacer tratamiento médico. Y bueno, del inmunodiagnóstico siempre nos sirven. Si nosotros, bueno, si por ejemplo el imaginólogo ve algo que sí puede ser un quiste hidático, pero no le queda tan claro, está bueno ahí utilizar las técnicas serológicas como para poder ayudarnos en el pilar diagnóstico. Estos son los anticuerpos, ¿no? Los tipos de IgE. ¿Se acuerdan que la IgG4 estaba vinculada a más que nada a inhibir, a generar una respuesta inmune más inmunosupresora? Bueno, acá lo vemos en la inmunidad del Echinococcus. Y después van a ver lo que sería una técnica que se llama ARCO5, que ahora no se utiliza más, que era parecida a la doble difusión simple que hablamos la semana pasada. Eso no se utiliza más. Lo que sí podemos hacer son técnicas de screening, como el ELISA, más que nada, la aglutinación no se hace tanto, y después la inmunofluorescencia indirecta, que también es muy sensible y muy específica. Entonces, como para poder llegar a tratar de hacer un diagnóstico lo más sensible y específico posible, tenemos que combinar dos técnicas. Acá es muy parecido a Chagas, siempre tratamos de que una sea la inmunofluorescencia, puede ser una ELISA y una inmuno, o una hemoaglutinación y una inmunofluorescencia. ¿Cuál es el gol estándar, profe, acá? La búsqueda Tratamos de hacer siempre la inmunofluorescencia. Y por ejemplo, en higiene se hace la hemoaglutinación porque bueno, es lo que se tiene a mano, pero en la mayoría de los lugares hacen ELISA. Esto en monoblot no se hace más. ¿Está? Acá es lo que les dice, y que bueno, que en realidad hay en algunos lugares donde se quiere confirmar que puede haber reacción cruzada con teniasolium, pero no tenemos acá teniasolium, tenemos teniasaginata, así que en eso no hay problema. ¿Está? Pero bueno, es otra técnica, está la inmunodifusión o el doble ARCO5 o el inmunoblot, que se puede utilizar en otros países como para poder diferenciar. Pero acá no importa. Entonces, este es el diagnóstico. Le hago una consulta de lo anterior. Sí. En el becerril dice que el gol estándar es el seno diagnóstico. ¿Puede ser? ¿El seno diagnóstico? No. Sí, dice que es el patrón oro. ¿El seno diagnóstico? Sí. Sí, me estoy preguntando, me va a decir que sí. No. ¿No será el seno diagnóstico? ¿No será el doble ARCO5 que se consideraba el gol estándar? Porque el seno diagnóstico es para encontrar el parásito directamente, ¿no? ¿O yo me estoy confundiendo de examen? El seno diagnóstico lo hablamos ayer, que utilizamos la pinchuca, ¿se acuerdan? No sé si estoy entendiendo lo mismo que me estás preguntando. Sí, está. Me confundí, no sé por qué, pero me confundí con lo de ayer. No, lo que pueden encontrar como gol estándar diagnóstico es el doble ARCO5, DD5, que era parecida a la doble difusión simple, pero que se hace con corriente eléctrica, que eso no se usa más, ¿está? Bien. Eso pueden encontrar. Quédense con los métodos serológicos, con el ELISA, con la hemoaglutinación como técnica de screening y con la IFI. ¿Tá? Después siempre igual se trata de, cuando se hace el tratamiento quirúrgico, de mandarnos a nosotros para poder analizar el contenido del quiste. Entonces ahí vamos a ver los protoescólices, podemos ver ganchitos sueltos, ¿tá? Y es el diagnóstico de certeza. ¿Sí? Y bueno, después tenemos el tratamiento, las distintas modalidades, tenemos médico y quirúrgico. Esto, bueno, es muy complejo, muchas veces se hace también con equipo multidisciplinario, con infectólogo, con cirujano, pero bueno, las drogas que utilizamos acá en Uruguay es el albendazol, en la mayoría se usa la combinación con el praziquantel cuando no evoluciona bien el paciente, son muchos quistes hidáticos o hay una hidatiosis ósea, ahí se combinan, pero en realidad el praziquantel no está demostrado tanto que en nosotros
o sea, a nivel de la hidati tenga una buena acción, ¿sí? El albendazol. Y bueno, podemos hacer tratamiento médico como coadyuvante del tratamiento quirúrgico, pre y postoperatorio. Vieron que el quiste está a tensión, ¿no? Tiene todo ese líquido que genera tensión, entonces el tratamiento puede disminuir la tensión del quiste y ayudar a su remoción. Y también es protoescolicida. Queremos que estos escólices no estén viables porque si llega a surgir alguna complicación operatoria y este quiste se rompe, sabemos lo que puede pasar. Entonces lo hacemos en hiatesis de múltiple localización, en casos de siembra, que es esto que dijimos, y bueno, otras localizaciones. Y después tenemos pacientes que pueden estar, que pueden no estar en condición para hacer tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque que sea, ya sea por la localización del quiste, ya sea por la edad del paciente, porque tiene muchas comorbilidades, ¿tá? Entonces, bueno, ahí se opta por un tratamiento médico. Bien, van a leer en el artículo los distintos que hay. Ahora lo que a veces se hace es hacer una punción del quiste y destilar en el quiste un líquido, un suero hipertónico, que lo que hace también es tratar de matar todos los protoescólices. Después se aspira eso, se saca todo el contenido líquido y después se saca lo que serían las membranas. Y bueno, en cuanto al... Creo que se matan las protoescólices con ese líquido. Suero salino hipertónico, o le pueden echar otras cosas adentro, que lo que hace es eso. ¿Tá? Porque si, también lo mismo cosa que lo que sería el tratamiento médico. Pero bueno, ahí para disminuir en el acto operatorio, pues imagínense quirúrgicamente tratando de sacar ese quiste sin que se rompa, entonces es más fácil aspirar, destilar todo ese suero ahí, sacar todo el contenido, ¿no? Aspirando y después sacar lo que serían las membranas. Lo ideal sería sacar todo, ¿no? A veces, ya les digo, puede comprometer alguna estructura vital muy importante y se deja, y bueno, y el paciente se va controlando. Nadie les va a preguntar bien cómo se hace el tratamiento, pero tengan siempre presentes que hay un tratamiento médico y uno quirúrgico, que generalmente se opta por hacer los dos. ¿Tá? Lo ideal es sacar el quiste. Hay casos en los que no. Y hay casos, por ejemplo, en los que se nota en técnicas de imagen que el quiste está totalmente calcificado, y bueno, si no le genera, si fue un hallazgo para el paciente y no le genera ninguna sintomatología, y es un paciente más añoso, se opta por dejarlo. ¿Tá? Y bueno, esto es la prevención, que es un poquito ya lo que hablamos. Profe, una pregunta. Que esté calcificado, o sea, es medio dañino, ya no se puede reproducir. No entendí eso de... Claro, se calcifica y está como muerto el bicho. Ah, está. Pero no se puede eliminar o solo con una intervención quirúrgica o tampoco. Claro, sí, con la intervención quirúrgica. Se puede. Sí. Sí, pero generalmente los dejan, porque en realidad someterte a una intervención por un quiste que ya no está viable, depende. A ver en el chat que habían... ¿Sí? Lo de QH1, QH2, QH3 y todo eso que dice el libro no va, ¿no? Ah, de la clasificación ecográfica, no importa. En realidad, es esto, ¿no? De que les va CE1, es la clasificación de la OMS, quiste por Echinococcus, entonces serían los 1 y la 2, que serían los más fértiles, que es 1 y 2 que les estoy mostrando acá. El C2, ¿no? Que desarrolla las membranas y que después ya el 4 ya está calcificado. ¿Tá? Pero nada, esto lo ve, y tampoco son todos los imagenólogos, ¿no? Tienen que estar un poquito más entrenados como para verlos, pero bueno, es una buena herramienta la ecografía. Oscar. Sobre eso, una pregunta. ¿Eso es el tipo de quiste y se correlaciona con algún estadio de sí. digamos, de la larva o algo? ¿O sí. ¿Con qué? Y porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? A veces solamente queda, no desarrolla lo que son las vesículas prolígeras, puede ser que no las desarrolle nunca, y otros puede ser que sí, pero se correlaciona después con que a medida que pasan los años, generalmente se terminan por calcificar.
No sé si me expliqué, si era eso lo que Sí, me perfectamente, preguntaba. gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Preguntas sobre hidratidosis? A mí me surge una pregunta con respecto a lo que comentaste de cuando se puede llegar a romper la hidátide en la intervención quirúrgica y eso puede migrar al peritoneo. En ese caso, por ejemplo, ¿no podría liberarse la protoescólice y fijarse en el intestino del ser humano? No, nosotros dijimos que nosotros solamente vamos a desarrollar la larva o la hidátide, ¿tá? Estos bichos son como así, ¿no? En función de su hospedero desarrollan determinado estadio evolutivo. El protoescólice es el elemento infectante para el perro y va a dar lugar al gusano adulto. En nosotros, el protoescólice que puede estar dentro del contenido de un quiste hidático, lo que puede generar es otro quiste hidático, o sea, ese protoescólice empieza a formar toda una vesícula y puede generar otro quiste, ¿sí? Pero nosotros nunca vamos a tener la forma adulta del parásito. Y después que se calcifique, o sea, ¿qué pasaría? O sea, ¿sería un problema o se queda No, ahí? no pasa nada, no pasa nada en realidad. Mejor incluso que se pueda calcificar, porque a veces cuando el quiste está muy viable, también a veces se generan como micro roturas, estas micro roturas empiezan hay como una filtración un poquito del quiste, que a veces se arregla por sí sola, la membrana se regenera, y a veces puede, bueno, sobrellevar después hasta una infección bacteriana, eso también puede pasar. Oscar levantó la mano. Sí, en realidad también capaz que, o sea, razonando un bolazo, ¿no? Que capaz que depende también de la ubicación de donde se enquiste. Porque capaz que se enquista en algún sitio anatómico, yo que sé, que es más difícil de sacarlo, no sé, se me ocurre. Ah, claro, sí, sí. Sí, las complicaciones del quiste van a depender mucho del lugar donde está alojado. Muchos quistes hepáticos son silentes, es decir, no generan nada, pero a veces a medida que el quiste también va creciendo, ahí también se puede generar más sintomatología. A nivel óseo es como más grave, es más difícil de tratar. Pero depende, se han visto casos rarísimos en distintas localizaciones. Generalmente lo más probable es que, bueno, que es como una enfermedad más silente y que a medida que empieza a crecer, el quiste, que puede llegar a medir bastante, de más de 20 centímetros, por ejemplo, a medida que crece nos empieza a generar, sí, las complicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces el otro tema, léanse después el artículo que les habla ahí, les comenta el caso de un paciente que hace un tratamiento quirúrgico. Y bueno, tenemos acá entonces la distomatosis, que es la enfermedad causada por la fasciola hepática. La fasciola, acá vamos a ver. Esta es la fasciola. En este caso de esta enfermedad sí vamos a hacer lo que es el huésped definitivo, vamos a alojar el parásito adulto, y la fasciola está comprendida también dentro de los platelmintos, es un gusano que es plano, pero dijimos, ¿se acuerdan que los platelmintos los diferenciábamos en los céstodes y los tremátodes? ¿Se acuerdan que los céstodes estaban formados por la cabeza, por el cuello, que era la porción regeneratriz, y que después teníamos los distintos segmentos? Bueno, en el caso de los tremátodes son distintos, porque no tienen múltiples segmentos, sino que tienen uno solo. A veces algunos le dicen que son unisegmentados, bueno, pero es un segmento solo. ¿Tá? La mayoría son hermafroditas. Hay unos que presentan ciclos separados, pero la mayoría son sexos, separados, pero la mayoría son hermafroditas y son parásitos, ¿tá? Del hombre y de diversos animales también. ¿Qué más? Bueno, pertenece a la familia Fasciola, el género Fasciola, y va a estar, nos va a causar la enfermedad, bueno, como lo dice su nombre, ¿no? A nivel del hígado y la vesícula biliar, que va a ser su hábitat, ¿tá?
Nosotros tenemos pocos casos humanos, pero sí está bueno que se conozca la enfermedad para poder sospecharla. Hay en otros países que hay parásitos muy similares a la fasciola que se llaman distintos, que tienen otros nombres, Clonorchis o Pistorchis, van a leer más que nada a nivel asiático. Pero bueno, nosotros tenemos a la fasciola. Este es el ciclo de la fasciola. El ciclo es bastante complejo. Van a ver que es un bicho que tiene distintos como estadios evolutivos, desde lo que es el huevo hasta llegar al adulto, y que pasa también por diversos hospederos. Lo que necesita sí o sí para perpetuar su ciclo es alojarse a nivel de un caracol acuático. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Alguien quiere contar yo algo del ciclo de la fasciola? Que lo haya entendido. El huésped definitivo es el ganado bovino, y que alberga la forma adulta del parásito. Ahí está. El ganado se contagia por tomar agua contaminada, ¿no? O estoy mezclando cosas. Sí, Yo sé que mezclando. las larvas se alojan en el huésped intermediario, que es el caracol. El caracol está en arroyitos, cañadas, cosas así de agua dulce y medio quieta. Y de alguna manera, que no es tomando agua, llega al ganado bovino, y de ahí... porque los huevos eclosionan en el agua. Exacto. Ahí está. En el agua. Ajá. Bien, nosotros tenemos o lo que serían los animales, que acá es donde predomina en nuestro país la parasitosis. Vamos a albergar lo que es el parásito adulto, esta fasciola que estábamos viendo a nivel del hígado de la vesícula biliar. Entonces, este parásito va a poner huevos. Dijimos que es hermafrodita, va a poner estos huevos, que son huevos que son bastante, miden 150 micras, comparado con los que vimos recién que medían 30, son como mucho más grandes. Estos huevos tienen este color pardo amarillento porque se van a teñir también con los pigmentos biliares y van a salir a nivel intestinal y van a terminar saliendo por lo que son las heces. Entonces, ya sea nuestra o del ganado bovino. Entonces, estos huevos es como muy complejo el ciclo y para que el ciclo se perpetúe tienen que caer cerca del agua, ¿está? La fasciola necesita de que una parte del ciclo se dé en el agua para poder perpetuarse. Este huevo en el agua, este huevo embrionado, empieza a desarrollar lo que serían las formas larvarias que decía la compañera. Tenemos en primer lugar el miracidio, que es como este bicho que está lleno de cilios, por eso se llama así, que empieza a nadar en el agua en busca de su hospedero intermediario o lo que sería este caracol acuático, que tiene un género determinado, que en nuestro país se llama limnea con distintas especies, pero bueno, el miracidio, que es la larva que va a nadar, tiene que buscar este caracol para poder seguirse desarrollando, ¿está? Entonces, es como bastante complejo, ¿no? Para la fasciola hacer todo esto. Una vez que el miracidio encuentra el caracol, va a penetrar en el caracol y va a empezar a desarrollar distintas fases. Entonces acá es parecido a la Eidati de que ellos empiezan como de un huevo solo y se forma una larva, pero esta larva empieza a formar distintos elementos y amplificar en su número. Entonces tenemos la fase primero de esporoquistes, de redias y de cercarias, y estas cercarias pueden ser muchas que van a salir de este caracol, van a nadar en el agua y van a ir a parar a plantas acuáticas. Entonces, fíjense lo difícil y complejo que es el ciclo, ¿no? Que el huevo tiene que caer cerca del agua, que de este huevo sale el miracidio, que tiene que ir a encontrar su caracol, que en este caracol se empiezan a dar distintos estadios larvarios, de los cuales salen las cercarias que nadan y tienen que ir a encontrar plantas acuáticas. Una vez que llegan a las plantas acuáticas, que en nuestro país es más que nada el berro,
que crece ahí a las orillas de los arroyitos, esta cercaria lo que hace es enquistarse y formar una metacercaria, esta cola la pierde, y estas metacercarias van a quedar a nivel del berro, ¿no? o de otras plantas acuáticas. Cuando nosotros consumimos estas plantas, comemos lo que sería la metacercaria, y a partir de la metacercaria vamos a desarrollar después el gusano adulto. ¿Se entiende? Es un poquito complejo. No vayan a todo esto, ¿no? Intentar saber todas las fases larvarias, me parece que no tiene mucho sentido. Sí, lo que tienen que saber es que este huevo tiene que entrar en contacto con el agua, del huevo va a salir el miracidio, que tiene que encontrar su caracol, que a partir de él se empiezan a desarrollar distintos estadios larvarios hasta llegar a la cercaria, que va a ir a encontrar la planta acuática para enquistarse y formar la metacercaria, que es su elemento infectante. O sea, el elemento infectante para nosotros sería comer la metacercaria, que va a estar a nivel del berro, y que, bueno, que a partir de esta va a eclosionar y va a perforar la pared intestinal, y va a ir al hígado por la cápsula de Gleason, y se va a poner a alojar ahí, o a nivel de la vesícula biliar, a nivel de los conductos biliares, y ahí se va a empezar a desarrollar lo que es el parásito adulto. ¿Hay alguna pregunta o algo? Están preguntando en el chat algo, sí, del huevo. Bien, ¿Paola está acá? No, está. ¿De dónde sale el huevo que contacta con el agua? El huevo sale del gusano adulto. El gusano adulto, ¿se acuerdan que es un trematode, un plantelminto, que es hermafrodita y que va a poner los huevos? Estos huevos van a salir por el intestino del hospedero definitivo, van a salir al intestino y van a salir con las heces. Entonces ahí los hospederos definitivos, que van a ser el ganado, por ejemplo, está cerca de los arroyos, ¿no? Sus necesidades ahí, y los huevos lo que hacen es caer en el agua, ¿no? Y ahí se forma todo el ciclo. No sé si me expliqué, ¿entendieron? Sí, se entendió, pero... Acá tienen ¿Nosotros somos de definitivo también? Acá tienen el caracolito. Es más difícil, ¿no? Hay imágenes muy graciosas del ciclo que pueden ver, pero bueno, obviamente los que perpetúan el ciclo son los animales, ¿no? Acá tienen el caracol, ¿no? Que es Limnea beatrix o columnela, bueno, y hay otros en otros lugares, ¿no? El hospedero intermediario son caracoles de agua dulce, por eso van a estar ahí, ¿no? A nivel de los arroyos que decíamos. Y bueno, es una zoonosis parasitaria. A nivel de veterinario puede generar muchísimas pérdidas económicas, ¿no? Le genera bastante enfermedad, y bueno, puede llegar a generar la muerte. Los casos humanos son esporádicos o accidentales. Siempre acá hay que preguntar el antecedente epidemiológico, porque la ingesta de berro está en casi el 100%, ¿no? De los casos. Pero eso... Perdón. Hay lo que llamamos el berro... perdóname, ¿sí? No, perdón, te iba a hacer una pregunta, pero puedo hacerla después. Dale. Después vamos a ver la prevención y todo eso. Y vamos a hablar del berro hidropónico, que lo hacen en agua, que en ese no tendríamos riesgo de comerlo, ¿no? Y de infectarnos. El problema es consumir berro silvestre, ¿no? Ahí está, exacto. Uno de los artículos decía eso. Exacto, porque ese berro que va a estar ahí en el arroyo y que, o sea, que en realidad en el arroyo va a estar el caracol, ¿no? Ese huevo de San Miracirio va a ir a buscar el caracol, o sea, ahí se da todo el ciclo. En un berro que está, no sé si se llama cultivar de la misma manera, pero en un berro que se desarrolla en un medio hidropónico, eso no pasa porque está súper controlado, ¿no? En las hortitas, con agua. ¿Y el arroz, profe? ¿En el arroz no? No, son vegetales acuáticos. Y es en el arroz de agua dulce. De agua dulce, sí. Donde están los caracoles estos.
A mí no me termina de cerrar el principio del principio. O sea, un platelminto, un parásito, está adentro ya del intermediario y a partir de ahí el parásito va a poner los huevos que van a estar cercanos al agua, van a caer en el agua, que es lo que va a perpetuar este ciclo, etcétera. Pero lo primero, eso es lo que no... Es que es un ciclo, no hay primero, en realidad. Nosotros siempre partimos de un hospedero definitivo que alberga al adulto, de este adulto salen los huevos, y a partir de estos huevos que tienen que caer en el agua, se empieza a desarrollar la forma larvaria que va a ir a buscar al caracol, que luego sale del caracol y se va a ir a enquistar a los vegetales. ¿Tá? No hay como un principio, sino que más bien es un ciclo que podría empezar, sí, bueno, con el adulto, con el parásito adulto, que pone sus huevos y que terminan saliendo al ambiente. ¿Tá? Y se da el ciclo cuando el animal vuelve a comer lo que serían estos vegetales acuáticos infectados y desarrollan el adulto. Jimena levantó la mano. Tengo una duda con lo del caracol. ¿El caracol en realidad ya está muerto, no? Cuando lo encuentran, ¿o es que mata al caracol? O Con el caracol. No, en realidad Porque capaz que es más fácil si si estuviera vivo que lo consiga, que si en realidad solo consigue, digamos, luego de muerto el caracol, o si lo puede matar, o cómo es ahí. Sabes que nunca me cuestionó qué le pasa a la vida del caracol. Sé que tienen que ser este tipo de caracoles, no sé bien cómo queda así capaz. La verdad no me acuerdo de haberlo leído alguna vez. ¿Alguno lo leyó que quiera hablar de eso? No, o sea, en realidad hay muchos, bueno, en realidad muchos insectos insectos no, pero muchos carroñeros y eso, y animales acuáticos usan por lo general la caparazón de los caracoles. O sea, es capaz que debería ser más fácil uno vivo que justo esperar a uno, no sé, Ah, pero el caracol, claro, el caracol sí está vivo. creo que esa era la pregunta. Ah, no entendía si el caracol después se Claro, moría o no. El esa era caracol mi sí está pregunta. vivo, sí, porque penetra por dentro el caracol y todo esto, o sea, por lo que sería la babosa, o sea, no se da en la caparazón, sí se da dentro del bicho. El molusco. El molusco. Falté a la clase de biología. ¿Están viendo mi pantalla? No sé qué pasa. Ay, que no los veía a ustedes. Sí, ahora Sí. se ve medio verde en algunas partes, pero sí. Ay, qué raro. Yo ahora no los veo a ustedes, no sé por qué. Se ve la pantalla ahora como que lo tenés minimizada. O sea, como que está ahí va, con la ventanita, ¿no? Ah, ahora sí los veo. Está, que no veía el chat. A ver. Ahí aparece Bien. compartido. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Dije, hablamos de los caracoles, bueno, de la importancia. Vamos a hablar que acá el tratamiento que usamos es un tratamiento que se usa en los animales, no tenemos uno propiamente para el humano. Y bueno, esta es la patogenia, ¿no? ¿Qué es lo que causa a nivel del hígado? Se describen clásicamente dos formas, porque empiezan la forma juvenil, que es cuando está migrando a través del peritoneo y atraviesa la cápsula de Gleason. Ahí puede generar lesiones necróticas, infiltrados eosinofílicos faciales, generan, si bien la hidatidiosis no hablamos, pero puede generar eosinofilia. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada que los helmintos tisulares, ¿no? Como la fasciola, por ejemplo, son los que generan más eosinofilia? Y esto genera más eosinofilia que cuando tenemos el quiste hidático. Es de las que más hacen eosinofilia, entonces es importante porque esto en el hemograma nos puede orientar al diagnóstico. Y bueno, después, ¿qué patogenia puede dar la forma adulta a nivel de los conductos biliares? Y bueno, va a estar asociado con toda la inflamación, con la obstrucción del conducto biliar, que puede generar ictericia, que puede generar colangitis, tiene toda la acción bacterífera, que es de arrastrar lo que serían las bacterias y bueno, llegar a desarrollar, por ejemplo, una colangitis. Teníamos un periodo de incubación que dura bastante, dura 2 meses, y lo que decíamos, la fase de invasión,
que le puede dar al paciente dolor abdominal, fiebre, hepatomegalia, esta eosinofilia que estábamos hablando, que es muy inespecífica y que obviamente no va a ser lo primero que vamos a plantear en estos pacientes, porque pueden tener una hepatitis, una colicistitis, se plantean otras cosas antes, y después una fase de estadio que es más con pesadez hepática, con dolor, y después podemos tener distintas complicaciones, como decíamos, como la ictericia, la colicistitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y bueno, siempre el pilar clínico, lo epidemiológico acá es re importante porque va a estar relacionada a estos hábitos alimenticios, y el diagnóstico de laboratorio. Tenemos la eosinofilia que nos va a orientar, o sea, ante un paciente que tenga una sintomatología hepática, que nos haya contado este antecedente y que tenga una eosinofilia, nos tiene que hacer sospechar que no estemos ante una fascia hepática. Y también algo que nos puede ayudar mucho va a ser la serología. Podemos tener, bueno, también alteración del funcional hepático por la inflamación. Acá no habla de la serología, acá. Es un ELISA generalmente, el que tenemos en la cátedra, no hay en todos los laboratorios. Nosotros sí tenemos, sí contamos con un kit, pero está bueno saberlo, y que bueno, que se puede derivar la muestra para hacerla. Y después tenemos el diagnóstico de certeza, que es el estudio parasitológico con el coproparasitario. Dos levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Montserrat y yo, y Juan Pablo. Montserrat es la primera. Dale, Montserrat. La verdad que no me acuerdo qué era que iba a decir, fue hace un rato ya. Creo que vos ya mencionaste lo que yo iba a decir, entonces está, porque me Te olvidó la mano levantada, te vas a cansar así, Monse. Yo iba a preguntarte, lo que no entiendo, ¿ustedes les mandan esto al laboratorio de ustedes de la facultad? Pero tipo, ¿qué clínicas les mandan? Y ustedes No, nos pueden mandar la muestra, el suero del paciente, para hacer la serología. O nos pueden mandar después la materia fecal, eso sí. Claro, pero de salud pública se los mandan, o de cualquier laboratorio, o laboratorios privados. Bueno, puede ser de cualquiera. Si a ACE tenemos un convenio y a los laboratorios se les cobra, pero sí se puede hacer, en eso no hay problema. Bien. ¿Alguien más levantó la mano? Ahora no les puedo dar, no sé qué me pasó. Ahí sí. Bueno, vamos a hablar entonces del coproparasitario. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos hacer un diagnóstico, en este caso, porque dijimos que los huevos los vamos a expulsar por las heces, ¿no? Porque vamos a tener el parásito adulto alojado a nivel hepático. Este parásito adulto va a poner los huevos, que son hermafroditas, estos huevos salen con la materia fecal y los podemos detectar. Entonces, para detectarlo, lo que hacemos es un coproparasitario. Siempre que vamos a buscar los huevos en heces, hablamos de coproparasitario, no vayan a decir el de Bacte, ay, no me salió, coprocultivo, porque no, coprocultivo no se hace, es coproparasitario, ¿tá? Nosotros no cultivamos y no buscamos estos bichos en cultivo, sino que es otra técnica, ¿tá? El coproparasitario, lo que se hace es, con la materia, hay distintas técnicas, las vamos a ver. Lo que se hace es, a la materia se le agrega suero, después se le centrifuga, al centrifugar nos va a quedar un sedimento y nos va a quedar un sobrenadante, se le puede seguir echando suero, homogeneizando y centrifugando, y cuando llegamos a un sedimento, lo que hacemos es agarrar ese sedimento, una gotita, y se mira al microscopio y ahí se ven los huevos. ¿Qué es lo que pasa con fasciola? Vieron que estos huevos que nosotros dijimos son huevos que son muy grandes. Entonces, nosotros preferimos técnicas de flotación, que lo que hacen es, con algunos reactivos que nosotros le agregamos, los huevos no se quedan a nivel del sedimento, sino que nos genera en el sobrenadante, en la primera capa, van a quedar ahí. Entonces nosotros con la pipeta vamos y sacamos bien arriba y vemos los huevos. Entonces hacemos más que nada técnicas de flotación. ¿Y qué más? Y bueno, tenemos otras cosas como los coproantígenos, que esto en realidad
no tenemos ahora, pero bueno, sepan que existen y que se puede usar, se puede poner un poquito la materia fecal en algún inmunocromatográfico que puede generar una bandita y ver que es fasciola, pero bueno, acá no tenemos. Este coproparasitario es súper barato y fácil de realizar. Lo que tiene es que nosotros en detectar los huevos ya lo hacemos más en la etapa crónica y no en las etapas iniciales, que ahí nos puede servir más la serología. ¿Tá? El coproparasitario lo vamos a ver bien cuáles son las técnicas en la semana que demos los helmintos intestinales, pero bueno, no vamos a ir tan al detalle, ¿tá? Sepan que sí, que se pueden realizar técnicas de flotación para ver los huevos de fasciola y ta. Pero, en fin, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Siempre va a ser un pilar clínico, epidemiológico, acá que es muy importante, de laboratorio, vamos a buscar el hemograma con la eosinofilia, podemos contar con métodos serológicos, más que nada el ELISA en este caso solamente, y de confirmación hacemos el estudio parasitológico con una muestra de materia fecal del paciente y mirándola al microscopio y vamos a ver estos huevos que son bien característicos de fasciola, que son huevos grandes, que tienen un opérculo visible. Este opérculo después, cuando este huevo entra en contacto con el agua, a partir de ahí va a eclosionar y va a salir el embrión. ¿Está? ¿Preguntas del diagnóstico? ¿No? Muy claro, Bueno. muchas gracias. Entonces tenemos el tratamiento, dijimos, no hay medicación para uso humano, entonces, ¿pero qué hacemos? Damos que es de uso veterinario, está el triclavendazol. Hay que darlo al paciente en un hospital que contemos con medidas de reanimación, ¿tá? Porque vieron que estas medicaciones que son de uso veterinario pueden tener determinados excipientes y eso, que bueno, que nos pueden generar hasta un shock anafiláctico, que no pasa nunca, pero tenemos que tener las adecuadas medidas de reanimación cuando lo vamos a utilizar, ¿tá? Y bueno, en el ganado hay resistencia comprobada, no han habido problemas en tratamientos humanos. Van a tener el artículo que habla un poquito de esta resistencia en Perú, me parece que es, pero nada, acá no se preocupen. Y en Perú. Bueno, y eso sería fasciola, del control y de la prevención. Bueno, más que nada a nivel no veterinario, hay que lavar bien el berro. Yo les diría que coman berro hidropónico si quieren comer, hoy en día lo venden en todos los supermercados, y bueno, generan más que nada problemas a nivel veterinario. Nosotros la prevención es como eso, y bueno, obviamente que en los animales seguir tratar de erradicar el parásito, ¿no? Con los tratamientos. Una pregunta con respecto al artículo de la resistencia. La discusión esa que trata de hacer un poco de que no se sabe bien cómo es la resistencia y que habla un poco de cómo es la forma de acción, eso no es lo que estamos, la relevancia de lo que tenemos que mirar ahí o no, ¿no? No, nadie les va a preguntar, ustedes después van a tener fármaco, donde van a ver mecanismos de acción y eso no es la idea. La idea es que acá puedan entender, siempre vamos a priorizar lo que es qué tipo de enfermedad parasitaria es, cuál es el ciclo, cómo es el agente, ¿no? Todo esto que hablamos de si es platelminto, si es esto, de si es tremato, de cómo es el ciclo, qué nos puede dar a nivel de clínico. Tampoco, bueno, obviamente no les vamos a pedir explayarse mucho, pero sí después qué técnicas contamos para hacer diagnóstico. ¿Tá? Esas son como las cosas que siempre en todas las enfermedades vamos a tratar de priorizar un poquito más. Está perfecto. Después hay unas cosas en el chat. ¿Alguna pregunta o algo que me haya perdido, que me quieran hacer? Son como temas que no hay mucha investigación, ¿no? Como que hay pila de cosas que no se saben, ¿no? Porque viste que busqué que se hablaba como de que no se sabía bien, incluso el mecanismo de acción del medicamento, y todo se sabía a media, y también se sabía a media por qué fallaba o por qué no fallaba, o sea, como se ve que no hay mucha gente que ponga plata para que se investigue más. No, hay mucha investigación básica de estos bichos,
de qué proteínas están formadas, todo eso. En higiene hay un departamento que se llama biología parasitaria que trabajan mucho en fasciola, pero no tanto en la aplicación médica. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta más? La semana que viene, si quieren, vemos un poquito de toxoplasmosis también antes de arrancar. ¿Está? Bárbaro, profe, muchas gracias. Bueno, chao, buen fin de semana. Gracias.